Hola mamis, hoy quiero hablarte de una emoción súper importante cuando empezamos a trabajar el tema de la ansiedad, el entender cómo se siente con nuestro hijo con autismo cuando tiene ansiedad y cómo podemos reducir esos niveles de ansiedad. Y es la emoción del miedo. Es la emoción que más relacionamos, más fácilmente relacionamos con esa sensación de ansiedad. Si le preguntas a una persona con TEA que entiende por ansiedad, entiende una sensación de miedo, incluso a veces un miedo irracional, un miedo que se apodera de ti y no te permite reaccionar. Vale, pues hoy vamos a hablar de eso de miedo y para quien no me conoce soy Mari Carmen y lo que hago es llevar el crecimiento personal a las familias de las personas con autismo. Hoy hablamos del miedo, vamos a conocer un poquito más esta emoción. Como sabéis, todas las emociones son buenas, o de emociones buenas o malas, pues podemos decir que nos hace sentir mal el miedo, pero no es que sea una emoción mala, porque nos protege, ¿vale? Nos protege de las amenazas. El miedo es como una sirena que nos avisa que hay una amenaza. Cuando sientas miedo, lo primero que tienes que hacer es, primero, tranquilizarte. Hay un montón de estrategias. Te hablé durante la semana, la primera semana de este reto de relajación, pero cosas tan sencillas como respirar, silbar, reír, cantar, tararear una canción, me ayuda a conectar con otra cosa que no es lo que es esa sensación que estoy sintiendo, ese pensamiento, y suavizar ese miedo, ¿vale? Hay muchas estrategias para el miedo. Para, pues, con nuestro cuerpo, dejar de sentir esa emoción de forma tan intensa. Y todas son técnicas que llamaríamos de relajación, que no son, simplemente de desconexión con el miedo. Pero más importante ya que el no sentir el miedo es saber de qué me está avisando. Bueno, es un mensajero, viene a traerme un mensaje, ¿qué mensaje me trae? Una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Quiero que te preguntes que cada vez que sientas un miedo, ¿cuál es la amenaza? ¿Vale? Primero la amenaza. Segundo, ¿la amenaza es una amenaza real? ¿Es algo que pone en peligro tu vida, tu integridad física? ¿O es una amenaza de esas que están en la mente? Yo pongo siempre el ejemplo de hablar en público. Yo puedo sentir miedo de hablar en público, pero yo no voy a morir por hablar en público. No es un miedo que sea un riesgo inminente. Puede ser que lo haga fatal y la gente se ría. Pues puede ser, pero tampoco es una cosa tan grave como para sentir ese miedo que no te permite hablar en público. ¿Vale? Entonces sería el hecho de un miedo real y un miedo mental, más que imaginario, un miedo mental. Un miedo que lo que hace es que nos limita porque no nos permite hacer cosas de forma diferente. Es un miedo básico cuando hacemos las cosas de forma diferente, el cuerpo te protege con miedo. Porque como no ha hecho eso nunca, no sabe cómo que va a pasar, entonces prefiere que no lo hagas. Entonces, si nos damos cuenta de que ese miedo es simplemente me está protegiendo para que no haga las cosas de forma diferente y que yo necesito hacer las cosas diferentes para aprender cosas nuevas, pues es un miedo que lo que voy a hacer es enfrentarme a él, ¿vale? Si yo descubro que el miedo es un miedo real, que es un peligro inminente, que hay un peligro, hay una amenaza, ¿cómo me voy a proteger de esa amenaza? Si la amenaza es mental, es una amenaza imaginaria, una amenaza que ha puesto tu mente ahí para que tú no te muevas del sitio y no empieces a hacer cosas diferentes, para vencer el miedo es enfrentándote a él. Y tengo muchos contenidos del miedo que puedes buscar en mis redes sociales, pero te voy a decir básicamente lo que tienes que hacer para enfrentarte al miedo. Primero, sabiendo que es un miedo que está en la mente, simplemente hazlo. Ya sea hablar en público, ya sea ponerte ese vestido que te gusta, pero dices que no sé si le va a me voy a sentir yo cómoda con este vestido porque me gusta, pero me da miedo salir a la calle en público con este vestido, que opinarán los demás, ese miedo al que dirán. Pues como no es un miedo real que sea un peligro inminente para ti, hazlo. Todos esos miedos que son mentales, vamos a hacerlos, enfrentarnos haciéndolos. Y muchas veces cuando es una cosa que te da mucho miedo es como que te paraliza. Pues podemos hacerlo escalonado, tampoco hay que hacerlo todo a lo bruto. Podemos hacer las cosas escalonadas. Entonces, hacer un pequeño ensayo de eso que me da miedo hacer, como puede ser hablar en público delante de 300 personas, pues voy a hablar en público ensayando con sillas, por ejemplo, como si fueran personas. Yo cuando empecé a hacer talleres,
ensayaba en casa con sillas, luego ya ensayaba con familiares, luego ya hice el primer taller con amigos, que era un público que estaba feliz de que yo le hiciera un taller, con lo cual no sentí tanta resistencia a hacerlo. Y fui escalonando para vencer esos miedos, esas inseguridades, para finalmente poder hablar tranquilamente delante de 300 personas y que eso no me sacara de mi centro, ¿vale? Entonces tú puedes escalonar aquello que te vas a exponer para superar esos miedos que tienes y que te limitan como persona. Y para nuestros niños es muy importante que sepas que nosotros no solo le vamos a enseñar a relajarse para controlar los niveles de ansiedad, sino también tenemos que poco a poco irán aprendiendo lo que no son miedos reales, sino que son miedos mentales, como el hecho de hablar con otras personas, de relacionarse, toda la interacción social que para ellos les genera tanta angustia, y superando ese miedo y también atreverse a hacerlo aunque le dé miedo. Entonces, igual que yo voy a proponer a mi hijo que se atreva a hacer amigos aunque le dé miedo, pues yo también tengo que, como mami, ser ejemplo y hacer cosas que sé que me dan miedo, pero que quiero hacer y que también entiendo que no es un peligro real, que no es un riesgo real. Y a veces son riesgos que sí que son reales, pero son riesgos pequeños. Es decir, ¿cuánto puedo asumir el riesgo? ¿Qué cantidad de riesgo puedo asumir? ¿Me puedo poner un vestido que no le guste a mis amigos y mis amigos me digan, por favor, cámbiate de ropa? ¿Ese riesgo lo puedo asumir? Perfecto, pues lo haces. Ese es un ejemplo muy simple, pero para que lo veas todo como más visual, más llevado a tierra. Vamos a continuar con las emociones y mañana seguiremos con el miedo, pero ya con un miedo social, la vergüenza y el miedo social. Vamos a hablar un poco, profundizar un poquito en estas emociones que muchas veces nos limitan. Y si necesitas aprender más, porque ya has descubierto lo que quieres hacer es desarrollarte personalmente para conocerte mejor y ayudar mejor a tu hijo, sabes que tienes mis libros, ¿vale? Te pongo el enlace de Eres Magia, de la página web, si quieres ya empezar a trabajar con los ejercicios que te propongo en los libros para, pues eso, para cada vez conocerte más y desarrollar más tu potencial, que al final es eso lo que buscamos. Pues un beso, tienes el PDF en el enlace, puedes entrar a descargarte el PDF de la semana para ir haciendo los ejercicios y nos vemos mañana con vergüenza, o sin ella, pero nos vemos mañana. Chao.